La joven de la perla es una obra maestra del pintor neerlandés Johannes Vermeer, creada alrededor de 1665. Esta pintura, también conocida como la muchacha de la perla, destaca por su excepcional capacidad para capturar la luz y el color de manera casi fotográfica. La obra muestra a una joven que, con una expresión enigmática, mira directamente al espectador desde un fondo oscuro, lo que intensifica su presencia en la imagen. Estéticamente, Vermeer utiliza una paleta de colores suave y rica, dominada por tonos azules y dorados. La perla en el pendiente de la joven, que da nombre a la pintura, es particularmente llamativa. La forma en que la luz incide sobre ella, creando reflejos y una luminosidad casi palpable, demuestra el dominio técnico del artista en el manejo del claroscuro. El fondo neutro y sombrío resalta aún más la delicadeza del rostro y el turbante de la joven. Desde un punto de vista técnico, Vermeer emplea una técnica de pinceladas suaves y precisas, lo que le permite crear una textura que da vida a la piel y a los tejidos con gran realismo. La mirada penetrante de la joven, junto con su pose ligeramente girada, otorgan a la pintura un aura de misterio y profundidad emocional. La obra refleja una maestría en el uso de la luz y el color, elevando a la pintura a una obra sublime que sigue cautivando a los espectadores siglos después de su creación. La lechera, de 1658, es una obra icónica que captura la vida cotidiana con una sorprendente belleza y serenidad. En esta pintura, Vermeer representa a una mujer sirviendo leche en una cocina sencilla, lo que a primera vista podría parecer una escena mundana se transforma en una imagen de gran profundidad y significado. Estéticamente, Vermeer utiliza una paleta de colores vibrantes y cálidos, con predominio de tonos amarillos, azules y marrones. La luz, que entra desde una ventana a la izquierda, baña a la figura y los objetos, creando un efecto de naturalidad y realismo impresionante. La atención al detalle es asombrosa, desde la textura del pan en la mesa hasta el sutil brillo de la cerámica y el tejido del vestido de la mujer. La composición es equilibrada, con la figura de la lechera situada en el centro, rodeada de elementos domésticos que enriquecen la escena sin sobrecargarla. Desde un punto de vista psicológico, la lechera transmite una sensación de calma y concentración. La expresión tranquila y la postura serena de la mujer sugieren una devoción a su tarea, casi meditativa. Este retrato de dignidad en el trabajo cotidiano resalta la importancia de la simplicidad y el cuidado en los pequeños actos de la vida diaria. El arte de la pintura, también conocida como el taller del pintor, es una obra maestra creada alrededor de 1666 a 1668. Este cuadro es una representación simbólica y detallada del oficio de la pintura, en la que Vermeer ofrece una visión íntima y magistral de su propio estudio. El cuadro muestra a un pintor, que muchos creen que es Vermeer mismo, de espaldas al espectador, trabajando en un retrato de una joven modelo que lleva un vestido azul y una corona de laurel, simbolizando a Clio, la musa de la historia. La escena está llena de elementos simbólicos. El libro y la trompeta en la mesa aluden a la fama y la gloria de la historia, mientras que el mapa de los Países Bajos en la pared de fondo representa el ámbito geográfico y cultural de la obra de Vermeer. La luz que inunda la habitación a través de la ventana crea un ambiente de tranquilidad y concentración. El arte de la pintura es especialmente notable no solo por su simbolismo y detalle técnico, sino también porque Vermeer nunca vendió esta obra. Se cree que el cuadro tenía un significado personal profundo para él, tal vez como una reflexión sobre su propio arte y legado. Esta pintura permaneció en su posesión hasta su muerte, lo que subraya su carácter especial y la posible intención de Vermeer de hacer una declaración sobre la nobleza y la perdurabilidad del arte de la pintura. Mujer con jarra de agua, pintada alrededor de 1660 a 1662, es una obra que ejemplifica la habilidad del artista para capturar la serenidad y la belleza de los instantes simples. En esta pintura, una mujer vestida con un elegante traje azul y dorado se encuentra junto a una ventana abierta, sosteniendo una jarra de agua y mirando pensativamente hacia afuera. Vermeer muestra su maestría en la representación de reflejos en la jarra de agua y en la cuenca metálica, donde la luz se refracta con una delicadeza y precisión sorprendentes. Las telas y texturas en la pintura son representadas con un realismo notable. El traje de la mujer, con su lujosa tela y bordados detallados, refleja el dominio de Vermeer en la representación de materiales. Cada pliegue y sombra en la tela está capturado con una precisión que da vida al tejido y sugiere la riqueza y la suavidad del material. El diseño minucioso del mantel es otra muestra de la destreza de Vermeer.
Los patrones y bordados son pintados con un detalle exquisito, demostrando no solo una habilidad técnica impresionante, sino también una atención al detalle que invita al espectador a detenerse y apreciar cada pequeño elemento de la composición. Mujer con jarra de agua es una obra que no solo destaca por su belleza estética, sino también por la tranquilidad y la intimidad que transmite. Vermeer logra elevar una simple escena doméstica a un nivel sublime. El geógrafo es una obra maestra pintada en 1668 a 1669, que refleja tanto el espíritu científico de la época como la destreza técnica y estética del artista neerlandés. Esta pintura captura a un hombre de ciencia en un momento de contemplación, rodeado de instrumentos geográficos y mapas, simbolizando la curiosidad y el avance del conocimiento durante el siglo de oro neerlandés. Estéticamente, Vermeer demuestra su habilidad para manejar la luz y el color. La luz entra por una ventana a la izquierda, bañando al geógrafo y su entorno en un resplandor suave y natural. Este uso magistral de la luz no solo crea una atmósfera serena y contemplativa, sino que también resalta los detalles minuciosos de la escena, desde la textura del papel hasta el brillo de los instrumentos metálicos. Técnicamente, Vermeer emplea una composición cuidadosamente equilibrada, utilizando la perspectiva y la disposición de los objetos para guiar la mirada del espectador hacia el rostro pensativo del geógrafo. La precisión con la que Vermeer representa los detalles científicos, como los mapas, el compás y el globo terráqueo, no solo añade autenticidad a la escena, sino que también subraya el rigor científico del sujeto. En resumen, El geógrafo es una celebración del conocimiento y la exploración, una obra que combina la precisión científica con una belleza visual cautivadora, reflejando la profunda conexión entre el arte y la ciencia en la obra de Vermeer. La carta, también conocida como Mujer leyendo una carta o Dama recibiendo una carta de amor, pintada alrededor de 1669 a 1670, es una obra que destaca por su profundidad social y simbolismo. La escena retrata a una mujer joven recibiendo una carta de manos de una sirvienta en el interior de una casa holandesa. El aspecto social de la obra es evidente en la relación entre la mujer y su sirvienta, que sugiere una jerarquía doméstica. La joven mujer, con su elegante vestido, representa la clase acomodada, mientras que la sirvienta, con su vestimenta más sencilla, encarna la servidumbre. Este contraste no solo refleja las diferencias sociales de la época, sino también el papel de la comunicación y las relaciones personales en el contexto doméstico. El simbolismo es un elemento clave en la carta. El laúd, que descansa sobre una silla en primer plano, es un símbolo común del amor y la armonía. Su presencia insinúa que la carta recibida podría ser una carta de amor, lo que añade una capa de intriga y emoción a la escena. La zapatilla caída en el suelo puede sugerir un momento de intimidad y descuido, un indicio de la urgencia o la importancia del mensaje recibido. El brillo del piso de baldosas crea una atmósfera de luminosidad y limpieza, y también añade profundidad a la composición. Vermeer utiliza esta característica para guiar la mirada del espectador hacia el centro de la acción, acentuando la conexión entre las dos mujeres y la carta. La actitud de los personajes es igualmente reveladora. La joven mujer, aunque de espaldas al espectador, transmite una mezcla de sorpresa y anticipación. Su postura ligeramente inclinada y la atención que presta a la carta sugieren que el contenido es significativo. La sirvienta, por otro lado, se muestra serena y profesional, cumpliendo con su deber sin intromisión, lo que subraya su rol subordinado. La carta es una obra maestra que combina detalles sutiles y simbolismo para ofrecer una mirada profunda y reflexiva sobre las dinámicas sociales y emocionales de la vida doméstica en el siglo XVII. Muchacha leyendo una carta es una de las obras más emblemáticas de Vermeer, pintada alrededor de 1657 a 1659. Esta pintura captura a una joven absorta en la lectura de una carta, de pie junto a una ventana que inunda la escena con una luz suave y natural, característica del estilo de Vermeer. La atmósfera íntima y silenciosa, junto con la atención al detalle y el dominio de la luz, crean una sensación de tranquilidad y contemplación. Técnicamente, la composición está cuidadosamente equilibrada, guiando la mirada del espectador hacia la expresión concentrada de la joven. Los elementos en la habitación, aunque mínimos, están dispuestos de manera que añaden al realismo y la narrativa de la escena. La carta, un elemento central de la pintura, sugiere un mensaje importante, quizás de amor o de noticias lejanas, invitando al espectador a imaginar la historia detrás de su contenido. Un descubrimiento reciente y fascinante añade una nueva capa de significado a esta obra maestra. Bajo las capas de pintura, se ha revelado la presencia de un Cupido, oculto durante siglos.
Este Cupido, pintado en la pared detrás de la muchacha, aporta un contexto simbólico a la escena, insinuando que el contenido de la carta es de naturaleza amorosa. Este hallazgo no solo enriquece nuestra comprensión de la pintura, sino que también destaca la complejidad y la intención deliberada de Vermeer en la construcción de sus obras. El reciente descubrimiento del Cupido oculto añade una dimensión adicional, subrayando el ingenio y la maestría del pintor neerlandés.